Bendígate Dios desde sus alturas. Rompa tus cadenas y te ayude en las muchas luchas que hayan en tu vida. Que te acompañe en esos momentos de tristeza, de soledad, que te abrigue en los momentos de frío y te proteja en los momentos de calor. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28. Vamos a leer a partir de el versículo 11. La palabra de Dios dice así: pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Polus. Y llegamos a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al el segundo día, a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Aquí está Pablo, sí, el prisionero de Cristo. Él lo dice en sus cartas. Dice que es prisionero del Señor. No porque tenga cadenas en sus manos o en sus pies, sino que de aquí en adelante sus años, todo el tiempo que vivirá, morirá siendo prisionero por causa de predicar el Evangelio. ¡Qué precio tan alto! ¡Qué precio tan sublime! Amar tan sinceramente al Señor. ¿Sabe? Si nosotros tuviésemos que pasar por lo de Pablo hace tiempo, hubiésemos abandonado este camino. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Porque las pruebas que ha traído nuestra vida han sido solo aquellas que nosotros hemos podido superar. Bueno, tal vez otros sucumbieron en ellas también. Pero si las pruebas de fe que llegaron a la vida de Pablo hubiesen llegado a la nuestra, oh, tremendo. Hubiésemos abandonado el camino hacía mucho tiempo. Pablo, prisionero de Jesucristo, lleva su prisión con gozo y con alegría. Sí, la lleva fervoroso. Tendrá momentos, puntos de quiebre, donde le preguntará algo al Señor, o le pedirá algo al Señor, como alguna vez lo dijo, en torno al aguijón, a la herida, a la llaga que tenía en su costado. Y el Señor le dijo: no, Pablo, suficiente es con que seas salvo. Sí, me le estoy anticipando. Él tenía una herida y a una vez le dijo al Señor: Señor, yo creo que ya es hora de que me sanes. Y Dios le dijo que no. Dios le dijo que no lo sanaría. Esto es para usted que a todo lo que Dios, lo que le pide a Dios, espera que Dios le diga que sí.
A Pablo le dijo que no. El prisionero de Jesucristo salió de Jerusalén, fue apresado, quisieron matarlo por predicar a Jesucristo. Y ya por fin llega a Roma. Otro gran sueño de Pablo. Llegar a Roma a predicar el Evangelio. Qué tremendo esto. Claro, nunca pensó que llegaría a Roma preso. Nunca pensó que su viaje a Roma sería un viaje trágico, lleno de incertidumbre. No, él no lo pensó. Pero ahí está. Este ejemplo de verdadera fe, de vida cristiana, de devoción y entrega al Señor. Él mismo lo dice alguna vez: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Se lo dice a la iglesia de Corinto: imítenme a mí. Porque yo soy imitador de Jesús, yo imito a Jesús, imítenme a mí. ¡Qué tremendo esto! Ahí está este hombre, por fin en Roma. Sí, y llegan primero a 70 kilómetros de Roma, a un pueblo llamado, dice el texto, Castor. Sí, a un pueblo llamado Castor. A un pueblo, perdón, ¿cómo se llamaba el pueblo? Voy a leer el texto porque, perdón, el foro de Apio. Y el lugar de suministro, acá en el texto se llama tabernas, que estaba un poco cercano a Roma. Sí, óigalo bien, ellos llegaron allí y lo llamativo es que eh, en esta zona habían creyentes, habían hermanos de la fe, judíos que se habían convertido al Señor. Alguien preguntó: ¿quién les predicó? Yo tengo que decirle algo a usted, algo que posiblemente usted no sepa. El emperador Inca Pachacute era creyente en Jesús. Antes, mucho antes de que llegara Cristóbal Colón a América, mucho antes de que la conquista llegara a América, mucho antes de que el catolicismo llegara a América, Pachacute era adorador, amador del Dios único, del Dios vivo, del Dios creador. No estoy diciendo que todos los incas creyeran. Estoy diciéndole que había un selecto grupo de la corte inca, del imperio inca, que era creyente en Jesús mucho antes, óigalo bien, de que los españoles llegaran a América. Entonces, cuando alguien pregunta: pastor, ¿cómo llegó el evangelio a Roma si todavía no había ido Pedro y Pablo acaba de llegar? Yo le voy a contestar: Dios nunca se ha quedado sin testimonio en la tierra. Nunca se ha quedado ni se quedará sin testimonio en la tierra. Por eso el mismo Jesús dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Claro, un autor dice: es que estos creyentes de esta región de Roma fueron judíos que habían estado, visitado Jerusalén y conocieron el evangelio allá y lo trajeron y lo establecieron aquí. Bueno, es una explicación, yo la llamo lógica y creíble, aceptable.
Para mí es aceptable esa explicación. Pero yo quiero ir mucho más allá. Yo quiero ir mucho más allá. Porque en el profeta Isaías encontramos a un Isaías que está dudoso de muchas cosas en el Señor, que no sabe qué hacer. Y en profecía recibe: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías dice: envíame a mí, Señor. Y también dice la palabra: ¿cómo irán? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Dios nunca se ha quedado sin testimonio, en ninguna parte. Por eso he llegado a rincones donde hombres, a veces, bueno, en este tiempo casi no se encuentran así, pero llegué a lugares donde hombres que no sabían leer y escribir estaban predicando el evangelio y enseñándoles a otro acerca de Jesús. Y la gente estaba creyendo, solo que no tenían una estructura, no tenían una estructura correcta, digámoslo así, eclesiástica. Pero aquí está Pablo. Aquí está Pablo. Este es el plan de Dios para, para con este varón, para con, para con esta ciudad, para con esta nación. Establecer el evangelio poderosamente en Roma. Sabe, no será fácil, porque ahora van a empezarse las grandes persecuciones en contra del evangelio de Jesucristo en este gran imperio. Porque los imperios se construyen bajo amplios, inmensos lienzos, mantos de idolatría. Sin idolatría no hay imperio. Todo imperio está íntimamente ligado, relacionado con la idolatría. Y cuando el evangelio se establece en Roma, lo primero que va a atacar es la idolatría. Bueno, al punto de que Nerón, el mismo emperador de Roma, una vez decidió quemar la ciudad y echarle la culpa a los cristianos. Sí, hubo una gran persecución, pero más allá de cualquier cosa, yo quiero que usted note la calidez, el calor humano, la fraternidad, lo que se transmiten unos a otros los hermanos. Ese abrazo fraternal, ¿sabe? Les he hablado de un Pablo fuerte. Les he venido hablando en todo este viaje de un Pablo firme, de un Pablo que no se quiebra, de un Pablo que no duda en la fe, que no vacila, de un Pablo que no llora, que no se lamenta, que no se queja. Sí, óigalo bien. Dice la palabra tremendamente que donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Sabe, muchas veces le he estado predicando aquí a usted y estoy dolido a veces por situaciones que lo rodean a uno. Somos humanos sola.
Hacemos nuestras necesidades fisiológicas como cualquiera, nos duele la cabeza. A veces tropezamos, nos golpeamos también. Sentimos, somos seres sintientes, ¿sabe? No somos perfectos. Y esto muestra la humanidad de este ser, de este que en varias ocasiones lo declararon un Dios. En varias ocasiones lo declararon un ser divino descendido del cielo. Aquí vemos la humanidad total de Pablo, cuando el texto nos dice recobró ánimo. Yo me imagino a Pablo abrazando a los hermanos en la fe. Estos que no conocía, que los estaba viendo por primera vez, abrazarlos con fuerza, con vigor. Y una que otra lágrima salir de sus ojos para liberar todo, toda la tristeza y la contención de ese dolor que llevaba dentro de su corazón. Sí, mis amados. Qué tremendo esto, ¿no? Yo tengo que decirle, abrace a los siervos, abrace a los siervos de Dios, abrace a los hermanos, a las hermanas, abráceles. Sí, y transmita esa paz del Señor a cada uno de ellos. Abrácelos para que recobren ánimo. No les deje solos. Sí, sabe, muchas veces no se necesitan palabras, solamente ese abrazo silencioso, lleno de fortaleza, lleno de amor. Eso reconforta más que las palabras vacías. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.